El concepto de interpolación de Newton es un método de interpolación polinómica. Este método es útil para situaciones que requieren un número bajo de puntos para interpolar, ya que a medida que crece el número de puntos, también hace el grado de polinomio. Nuestra fórmula a tratar para realizar nuestro ejercicio es Pn, P, índices de nx, es igual a su índice de 0 más a su índice de 1 por x menos x su índice de 0 más a su índice de 2 por x menos x su índice de 0 por x menos x su índice de 1, y así vamos aplicando nuestro esquema recursivo hasta llegar a x menos x su índice de n menos 2. Vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. El enunciado nos dice: utilizar la interpolación de Newton para obtener un polinomio que aproxime los puntos siguientes: menos 3,4, menos 2,1, 1,4. Para ello yo realicé una tabla. Para realizar esta tabla debo conocer a cuánto equivale n. N es el número total de datos. Cada dato es un punto. Aquí tenemos 3 puntos, entonces yo determino que n equivale a 3. También debemos conocer a j. J es un contador que se inicializa en 0 hasta n-1. Ya conocemos a cuánto equivale n, entonces reemplazo valores y determino que j va a llegar hasta 2. Y se va a ver de la siguiente manera: va a inicializar en 0, luego ir a 1 y finalmente va a llegar a 2. Y en mi tabla se representa de esta manera: x sub 0, x sub 1, x sub 2, f de x sub 0, f de x sub 1 y f de x sub 2. Si podemos observar, estos puntos son coordenadas rectangulares y hay que recordar que las coordenadas rectangulares se representan de esta forma: x, y, pero y es igual a f de x. Por lo tanto, también se utiliza su representación de esta forma: x, f de x. Si, por ejemplo, este punto, menos 3,4, menos 3 es x y 4 es la axis de f de x. Conociendo estos datos yo ya puedo realizar mi tabla y me queda de la siguiente manera: cuando x sub 0 valga menos 3, f de x sub 0 vale menos 4. Cuando x sub 1 valga menos 2, f de x sub 1 va a valer 1. Cuando x sub 2 valga 1, f de x sub 2 va a valer 4. Lo siguiente que debo hacer es crear mi polinomio. Para crear mi polinomio voy a utilizar la fórmula de interpolación de Newton, que es la que se está observando en este momento. Una vez observada esta fórmula, yo ya puedo determinar cómo va a quedar mi polinomio. Va a quedar de la siguiente manera: p sub índice n de x es igual a sub 0 más a sub 1 que multiplica a x menos x sub 0 más a sub 2 que multiplica a x menos x sub 0 que multiplica a x menos x sub 1. Si yo reemplazo datos en este polinomio, yo ya puedo obtener el polinomio que aproxime a estos puntos. Pero para reemplazar los datos, primero debo hallarlos. Debo hallar los coeficientes del polinomio, que son a sub 0, a sub 1 y a sub 2. ¿Cómo los voy a hallar? Utilizando el método de diferencias divididas. A continuación voy a presentar sus fórmulas. Tenemos los coeficientes a sub 0, a sub 1, a sub 2 hasta a sub enésimo. Las evaluaciones colocadas dentro de los paréntesis son diferencias divididas finitas, pero para a sub 0 esta va a ser igual a f de x sub 0. Entonces vamos a observar nuestra tabla. ¿A cuánto equivale f de x sub 0? A 4. Entonces nuestro coeficiente a sub 0 va a ser igual a 4. Ahora sí, nuestra primera diferencia dividida se representa de la siguiente manera: f de x sub i. ¿A cuánto va a valer x sub i? Va a valer a 1. X sub j va a valer x sub 0. Y esto es igual a f de x sub i, es decir, f de x sub 1. ¿A cuánto equivale? A 1. Y f de x sub j,
que va a equivaler a x sub 0, dividido para x sub i, que es x sub 1, menos x sub j, que equivale a x sub 0. Ahora para la segunda diferencia dividida se representa de forma general de la siguiente manera. Esto va en reversa. Ahora x sub i va a ser x sub 2, x sub j va a ser x sub 1 y x sub k va a ser x sub 0. Y esto va a ser igual a f de x sub 2, x sub 1 menos f de x sub 1, x sub 0 dividido para x sub 2 menos x sub 0. Ahora la diferencia enésima. Esta es la enésima diferencia dividida, donde x sub n es el último dato y coma x el último dato menos 1, entonces quedaría así. Por ejemplo, si yo tengo una función de grado 5, estas funciones necesitan 6 puntos para poder ser interpoladas. Entonces mi último dato va a ser x sub 5 y el último dato menos 1 va a ser x sub 4, luego va a ser x sub 3, x sub 2, x sub 1 hasta x sub 0. Y esto es igual a aquí siempre va a ser del extremo mayor hasta el extremo 1 antes del menor, menos aquí siempre va a ser 1 antes del extremo mayor hasta el extremo inferior. Como estaban ejemplificando con una función de grado 5, entonces quedaría de la siguiente manera. El dato mayor sería x sub 5, x sub 5 menos 1 quedaría x sub 4, x sub 3, x sub 2 hasta x sub 1, menos 1 después, antes del mayor, sería x sub 4, x sub 3, x sub 2, x sub 1, x sub 0, dividido para x sub n, que es el mayor dato, que sería en este caso x sub 5 menos x sub 0. Aquí no hay que confundirnos, debemos aprender a leer muy bien estas fórmulas. Y lo que acabo de mencionar ahora fue para una ecuación de grado 5. Por el momento no se comprende un poco estas fórmulas, pero cuando ya desarrolle el ejercicio se va a comprender mejor. Ahora sí vamos a obtener nuestros coeficientes del polinomio. Para ello simplemente vamos a observar nuestras fórmulas. Primero vamos a determinar el coeficiente a sub 0. Viendo la fórmula es igual a f de x sub 0. Vemos en nuestra tabla a cuánto equivale f de x sub 0, equivale a 4, entonces nuestro coeficiente a sub 0 va a ser 4. Ahora vamos a observar nuestra fórmula para el coeficiente a sub 1, que es igual a f de x sub 1, x sub 0. Y esto es igual a f de x sub 1. ¿A cuánto equivale f de x sub 1? A 1. Menos f de x sub 0, que equivale a 4, dividido para x sub 1, que equivale a menos 2, menos x sub 3, que equivale a x sub 0. Y eso es igual a menos 3 dividido para 1, y nos da como resultado menos 3. Entonces el coeficiente a sub 1 equivale a menos 3.
Ahora necesitamos resolver el coeficiente a sub 2, pero si nos damos cuenta, en la fórmula dice que es igual a f de x sub 2, x sub 1, x sub 0. Ya tenemos x sub 1, x sub 0, pero nos falta x sub 2, x sub 1, entonces vamos a determinar ese. No hay que confundirnos, este de aquí no es un coeficiente, es una pauta para poder hallar el coeficiente a sub 2. Entonces, f de x sub 2, x sub 1 es igual a f de x sub 2. ¿A cuánto equivale f de x sub 2? A 4, menos f de x sub 1. ¿A cuánto equivale f de x sub 1? A 1, menos 1. Dividido para x sub 2. ¿A cuánto equivale x sub 2? A 1, menos x sub 1. ¿A cuánto equivale? A menos 2. 1 menos menos 2 es igual a 3 dividido para 3, y eso es igual a 1. Entonces ya tenemos f de x sub 1, x sub 0 y f de x sub 2, x sub 1. Ahora sí, ya podemos hallar nuestro coeficiente a sub 2. Que es igual a f de x sub 2, x sub 1, x sub 0, y esto es igual a f de x sub 2, x sub 1. ¿A cuánto equivale? Equivale a 1, menos f de x sub 2, x sub 1. ¿A cuánto equivale este? A menos 3. 1 menos menos 3, que nos da 4, dividido para x sub 2. X sub 2 es 1, menos x sub 0, que es menos 3. 1 menos menos 3 nos da también 4. 4 dividido para 4 es igual a 1. Ya tenemos nuestros tres coeficientes del polinomio, que es a sub 0, que equivale a 4, a sub 1, que equivale a menos 3, y a sub 2, que equivale a 1. Ya, una vez que ya se haya resuelto con la fórmula de diferencias divididas para obtener los coeficientes que tenemos aquí arriba, lo siguiente es reemplazar en la fórmula de polinomios de interpolación de Newton. Para utilizar esta fórmula tenemos que tener en cuenta esta regla que tenemos aquí al final, que es n-2, que n es el número de puntos que tenemos acá en la tabla, que en este caso va a ser 1, 2, 3. Como son 3, restamos, o sea, aplicamos la fórmula que tenemos acá. 3, que es n menos 2, nos va a dar 1. Entonces este número de aquí nos muestra hasta dónde vamos a utilizar esta fórmula, que en este caso va a ser hasta x1. Ya, entonces sacamos la fórmula y la tenemos acá. Ya, lo siguiente que toca de hacer es reemplazar a0 vale 4, se reemplaza, más a1 vale menos 3, se lo pone aquí, paréntesis, x pasa igual, menos el valor de x0 que tenemos acá, que es menos 3, más el valor del coeficiente a2, que es 1, paréntesis, x menos el valor de x0, que ya dijimos que vale menos 3, esto pasa igual, menos x1, que acá vale menos 2. Listo, y así se utiliza la fórmula. Ahora lo que procede es realizar esta operación de la siguiente manera. Colocamos el 4 porque no hay como. Ya, ahora hacemos aquí una ley de signo. Más por menos da menos. Estos dos paréntesis los multiplicamos. Menos 3 por x menos 3x. Ahora este valor de aquí lo multiplicamos con el valor de acá, que sería 3 por 3, 9,
Y aquí realizamos la ley de signos, menos por menos más y más por menos menos. Ya, ahora nos fijaremos en el segundo paréntesis, que debemos realizar algo similar. Ya, el número de aquí lo dejamos por fuera. Ya, para resolver esta operación de aquí, se ha planteado de la siguiente manera. Ya, como vemos, realizamos una multiplicación de los paréntesis y nos dio este término en el cual lo vamos a factorizar. X por X, X al cuadrado, más por más 3 por 2, 5. Ahora, más por más, 3 más 2, 6. Y este resultado lo colocamos en paréntesis para poder después resolver. Ya, ahora en la siguiente línea, ya hacemos esta multiplicación de aquí. 1 por x2, todo número multiplicado por 1 nos va a dar el mismo resultado que tenemos. Ahora lo que hacemos es ordenar este signo. Ya lo que hacemos es comenzar con x al cuadrado. Ya lo colocamos acá. Ahora realizamos aquí una suma. Menos x3 más x5 nos da más x2. Ahora 4 menos 9 y 6 nos da el valor de 1. Y ahí, como vemos, este es el proceso para poder sacar el polinomio. El siguiente paso a realizar será comprobar la gráfica, y para esto necesitamos una tabla de valores. Entonces, como ya tenemos nuestra función x al cuadrado más 2x más 1, simplemente lo que tendremos que hacer es darle valores a x. Y tendremos que hacerlo mediante un rango de valores. En este caso he escogido desde el menos 4 hasta el 4 y me he guiado porque, si nos damos cuenta en el ejercicio, los valores de x, el menor es menos 3 y el mayor que se está utilizando es el 1. Entonces, como tenemos de menos 3 a 1, nosotros debemos escoger un rango en el cual dentro de este rango estén esos valores que nosotros tenemos en el ejercicio. Entonces los tenemos aquí, el 3, el 2 me parece, el menos 2 estaba y el 1. Comprobamos que todos están dentro del rango. Entonces empezamos. Cuando x es igual a menos 4, nuestra ecuación nos queda de la siguiente forma. P de menos 4 es igual a menos 4 al cuadrado más 2 por menos 4 más 1. Entonces simplemente vamos resolviendo esta ecuación y nos queda de la siguiente forma. 4 al cuadrado menos 4 al cuadrado es igual a 16, más por menos, 2 por 4, 8, más 1. Entonces nos devolverá un valor. Ese valor nosotros lo vamos a ir reemplazando o lo vamos a ir ubicando en esta parte de aquí. Entonces el primero es 9. Cuando x vale menos 3, hacemos el mismo proceso y tendremos que p de menos 3 es igual a 4. Entonces cuando x vale menos 2, p de x o p de menos 2 sería 1. Lo mismo hacemos cuando x vale menos 1. Tendremos como resultado que p de x vale 0. Entonces por el momento tenemos eso. Vamos a realizar el mismo proceso con los demás valores. Entonces obtendremos cuando x vale 0, p de x sería igual a 1. Cuando x valga 1, p de x igual a 4. Cuando x vale 2, p de x 9. Cuando x vale 3, p de x 16. Y cuando x vale 4, p de x 25. Y eso sería todo en cuanto a la tabla de valores. Lo siguiente que se debe hacer es graficarlo ya con estos datos que nos han salido en la tabla de valores. Se puede utilizar números menores a menos 4 o números mayores a 4 para tener una mejor panorámica de lo que viene siendo la gráfica. Siguiendo con el tema, yo les voy a hablar sobre la comprobación gráfica por la interpolación. Vamos con lo que es la gráfica. Ahora, ya una vez sacado todos los valores, tenemos que representarlos en una gráfica. Por ejemplo, menos 4 y 9 está aquí.
Seguimos, menos 3 y 4, menos 2 y 1, menos 1 y 0, 0 y 1, 2, 1 y 4, 2 y 9, y así con todos los valores que le hayamos asignado. Ya para comprobar que la gráfica, que la interpolación es correcta, tenemos que volver al ejercicio y a darnos cuenta en estos valores. Entonces, menos 3 y 4 tenemos que buscar en nuestra tabla. Entonces, menos 3 y 4 es correcto. Seguimos con el otro valor, lo que es menos 2 y 1. Están aquí, que son correctos. Y 1 y 4, que están aquí. Ya, esto nos indica que la interpolación es correcta. En caso de que un solo valor no sea igual a la tabla, está mal el ejercicio. Todos los valores tienen que estar igual a la tabla. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy.